Son las 16:45 y vamos a comenzar puntuales esta mesa redonda dedicada a las relaciones entre nuevas tecnologías y contratación pública. Quienes ya sois veteranos en este congreso sabéis que todos los años hay un espacio dedicado precisamente a hablar sobre, en términos generales, las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas al ámbito de la contratación pública, y un año más pues tenemos este espacio. Es para mí un auténtico honor y un placer moderar esta mesa y, desde luego, compartirlas con las personas que me acompañan en ella, a quienes sigo, de quienes aprendo, y estoy seguro de que lo vamos a hacer también esta tarde. Gracias, por tanto, a los organizadores de este congreso por contar conmigo en la moderación un año más. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí se nos escapa la fuerza innovadora y transformadora que tienen las tecnologías de la información y las comunicaciones, también en el ámbito de la contratación pública. El legislador ha ido progresivamente incorporando el uso de los medios electrónicos en los procesos de compra pública y, junto con ello, si bien con algo más de timidez, también las nuevas tecnologías disruptivas, ¿no? Poco a poco vamos conociendo iniciativas normativas y experiencias prácticas de aplicación de inteligencia artificial, todo lo relativo al cloud computing, al tratamiento masivo de datos, que están produciendo, si bien quizás más lentamente de lo que sería deseable, un cambio en los procesos de contratación pública. Es verdad que aún estamos lejos, ¿no?, de esa innovación total. El último informe de la Eurescon, el relativo a 2022, cuando analiza la contratación electrónica, aunque se pone de manifiesto que efectivamente va aumentando el porcentaje de ofertas que se presentan por medios electrónicos y que cada vez son más los procedimientos que se tramitan íntegramente por medios electrónicos, no menos cierto es que todavía existe un relevante porcentaje de incumplimientos no cuantificados. Esta es una de las críticas del informe, porque no sabemos efectivamente cuándo hay causa justificada o no. De la misma manera, también es cierto que se van conociendo iniciativas más innovadoras. Esta semana pasada se publicaba la Orden 55/2023 sobre el análisis sistemático de riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con implantación de tecnologías de minería de datos para detectar eventuales conflictos de interés y obligar a la abstención y, en su caso, a la recusación. Por tanto, tecnologías como sistemas de apoyo en la toma de decisiones. Y, en definitiva, esto hace que tengamos ya un cierto recorrido para llevar a cabo un análisis exhaustivo de cómo están operando los medios electrónicos en el ámbito de la contratación pública. Al mismo tiempo, tengamos también experiencias reales que nos permiten, pues, de alguna manera, aventurarnos, identificar riesgos, desafíos, cuáles son los grandes retos, ¿no? Y es lo que vamos a tratar de hacer en la mesa redonda que voy a presentar a continuación. Lo vamos a hacer de lo general a lo particular. Vamos a comenzar con una panorámica general de la digitalización de los procesos de compra pública, para continuar con una reflexión acerca de cómo podemos innovar estos procesos desde la perspectiva tecnológica. A continuación, trataremos algunas ideas sobre cómo desde la contratación pública se puede favorecer el proceso de innovación tecnológica. Y, por último, efectuarán un análisis ya más específico sobre uno de los riesgos más relevantes que trae consigo este desafío tecnológico, como es el de la ciberseguridad. Voy a ir presentando a los ponentes según les dé la palabra para intervenir. En primer lugar, lo va a hacer Alfonso Sánchez García. Él va a hablar, ha titulado su intervención, La contratación pública electrónica como exigencia del progreso. Alfonso es profesor ayudante doctor en el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, es licenciado en Derecho y en ADE por esta universidad, y además es doble doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y por la Universidad de Murcia. Recientemente acaba de publicar una monografía cuya lectura les recomiendo, en la que trata ampliamente el uso de los medios electrónicos en la contratación pública, que ha merecido el primer premio internacional Clavero Arévalo. Alfonso, tienes la palabra. Todos los ponentes saben que disponen de un tiempo de 15 minutos y, como ya me conocen y son amigos, saben que voy a ser inflexible. Así que, a partir de este momento, Alfonso, 15 minutos. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la generosa presentación, Isaac. En primer lugar, pues dar las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por acogernos, a los organizadores del Congreso y especialmente pues al profesor Jimeno Feliu, al profesor Moreno Molina, Gallego Córcoles y al profesor Miranzo Díaz por la organización. Y nada, vamos a acercarnos en estos 15 minutos que tengo a las principales cuestiones que nos han transmitido desde el punto de vista práctico con esa digitalización del procedimiento de compra pública. Una serie de preocupaciones y complicaciones
que nos han hecho llegar desde el punto de vista práctico, fundamentalmente desde el ámbito de los entes adjudicadores, que incluso han llegado a conclusiones tales como esta ley 9/2017 nosotros no podemos aplicarla, no podemos cumplirla, tenemos que volver al régimen anterior. Y digamos críticas que nos han llegado fundamentalmente desde el ámbito local. Y bueno, pues vamos a intentar abordar estas complicaciones. A ver, perfecto. Vamos a partir, para hacerlo, vamos a partir de, digamos, de la consideración o dar por sabido que con los procedimientos de compra electrónico se ha incrementado realmente la presión competitiva entre los operadores económicos y que, bueno, que los procedimientos con publicidad pues han ganado terreno y de hecho así las cifras lo señalan, ¿no? Es decir, efectivamente, si estos son cifras que he obtenido del portal de transparencia de la región de Murcia y si nos vamos al año 2016 los procedimientos sin publicidad eran un 45%. Había 50-50 procedimientos con publicidad, sin publicidad, porque teníamos al negociado sin publicidad por razón de la cuantía, que la verdad que era bastante apetitoso y agilizaba las cosas, no porque se quisiera hacer sin publicidad, sino simplemente porque era un elemento operativo y llamaba a digamos, a que fuera empleado por los entes adjudicadores. Si nos vamos al año 2022, con esta modificación importante en los procedimientos de compra y basándose en la utilización de medios electrónicos, vemos cómo estos procedimientos sin publicidad bajan al 27%. Entonces, sobre el total de la muestra. Bien, esta pues, es la realidad sobre la que partimos y sobre la que se vertían una serie de críticas, ¿no? Porque no surgen problemas nuevos, pero sí se extienden críticas a la hora de la operatividad de los entes adjudicadores, que son los 4 que aparecen en pantalla, de los cuales 3 de ellos yo considero que se podrían solventar desde un punto de vista jurídico, es decir, mediante la regulación o completando la regulación de la ley de contratos, con la que yo confieso que soy bastante benigno, es verdad que comparto las críticas que se hicieron, por ejemplo, en el día de ayer sobre esa regulación nefasta de las disposiciones adicionales 15ª y 16ª, pero en general, comparándolo con lo anterior, creo que hemos avanzado. Y esto no quita para que efectivamente tenemos una serie de cuestiones que debemos abordar, podemos replantearnos, 3 de ellas creo que podemos hacerlo desde un punto de vista jurídico, la cuarta desde un punto de vista fundamentalmente técnico, empleando la tecnología como un hecho jurídico, ¿no? Del que debemos aprovecharnos. Bien, estos 3 serían los que creo que podemos abordar desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista técnico. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bien, en cuanto, digamos, a la ralentización de los procedimientos de compra pública por los elementos, digamos, por los trámites que lleva las ofertas anormalmente bajas, su identificación, su justificación, su exclusión, la impugnación de la exclusión, etcétera. Bien, aquí tenemos que, digamos, el mandato de la ley de contratos, bebido de la directiva, es que se tienen que establecer estos criterios en los pliegos. ¿Qué pasa si se nos pasa y no lo ponemos en los pliegos? Nos lo ha solventado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ahí lo tenemos, y realmente este problema, es decir, este escollo en el procedimiento, realmente nos lo facilita. Yo no estoy de acuerdo con la conclusión a la que se ha llegado, pero el Tribunal Administrativo aquí nos ha dado una solución jurídica a este posible escollo, a este escollo que ya existía, pero que se potencia con este incremento y este mayor alcance de los procedimientos con publicidad y con concurrencia, que nos va a retrasar el procedimiento. Bien, aquí nos da la vía el Tribunal Administrativo, yo creo que contra el tenor literal de la norma, pero nos da la vía de que si no decimos nada respecto de los criterios de oferta anormalmente baja, pues no hay ofertas anormalmente bajas. Bien, está visto a lo mejor desde el punto de vista de la garantía del potencial excluido, aunque yo creo que en ese punto de vista se dejan de garantizar otros derechos como es el de la libre concurrencia, competencia y en última instancia de lo que se insistía a lo largo de la mañana de hoy, ¿no? En la buena ejecución del contrato. ¿De acuerdo? Por eso yo creo que el primer criterio del Tribunal Administrativo era más acertado cuando decía, bueno, cuando solamente sea el criterio de adjudicación el precio, se aplica de manera supletoria el artículo 85 del Reglamento de Contratos de 2001. Pero bueno, hemos avanzado en esa línea y ya, pues si no se prevé, no hay nada. Bien, yo creo que a la hora de facilitar esta cuestión,
no deberíamos haberla facilitado desde el punto de vista, bueno, si usted no lo prevé a la hora de redactar los pliegos, no hay ofertas anormalmente bajas, sino que se podría haber facilitado esta cuestión estableciendo un criterio supletorio que fuera más allá de los procedimientos de subasta a los que se refería el reglamento de 2001. Se podría haber hecho extensivo a otros procedimientos donde el criterio de precio fuera preponderante, porque realmente nosotros vamos a la práctica y nos encontramos con total normalidad a la Audiencia Nacional enjuiciando un pliego en el que se establecía una remisión al artículo 85 de manera expresa, donde el criterio de adjudicación era el 60 puntos sobre 100. Entonces, ¿por qué no nos va a echar una mano el artículo 85 si se nos olvida en el pliego? Y luego decimos, anda, no lo hemos puesto en el pliego, pero aquí tenemos una normalidad manifiesta en la oferta. Nos podría echar una mano un derecho supletorio que no se basará solamente en aquellos elementos relacionados con la subasta. Este artículo se aplica con normalidad en la práctica, ya digo, para procedimientos con 90 puntos sobre 100 o 60 puntos sobre 100, donde está el precio. Entonces, en esta no mayores, sino más cuantiosos problemas que nos da por esta vía el procedimiento abierto y esa concurrencia entre los licitadores, quizá el legislador, con una norma supletoria, nos podría echar una mano, y no solamente para los olvidos, sino como un elemento de referencia para cuando nosotros elaboremos el pliego y hacerlo pues sobre seguro, ¿no? Que incluso nos puede servir de referencia a la hora de que, bueno, pues a establecerlo luego cuando también tengamos criterios subjetivos importantes que podamos tener en cuenta y que debamos matizar en el pliego. Bien. Siguiente cuestión, los retrasos en la sustitución del contrato derivado, claro, porque como ahora tenemos esta expansión del procedimiento abierto, lleva a la crítica de decir, bueno, pero es que se nos acaba el contrato de seguro con la guardería y la guardería no puede estar sin contrato de seguro. Y a mí me da igual lo que usted me cuente y sus teorías del artículo 29.4 de que tenía que haberlo hecho con 3 meses de antelación. Y bueno, pues entonces ya nos tenemos que calentar la cabeza, porque claro, esto es una prestación fundamental. Y usted no me puede venir con el cuento de que no, es que esto tienen que ser procedimientos abiertos para usted dejarme a mí sin un elemento fundamental, ¿no? Pues como nos contaban ayer, que tengo un seguro de decesos, no lo renuevo, no me da tiempo a prorrogarlo, no puedo aplicar el 29.4 y durante ese periodo de tiempo es cuando tengo el suceso, ¿no? Bien, en estos casos yo creo, aquí tenemos las posibles soluciones que se están aplicando en la práctica, la última, la del enriquecimiento injusto, pues la he puesto en pequeñito porque realmente no es una vía así muy ortodoxa, pero yo creo que a la hora de abordar estas cuestiones de este procedimiento abierto, quizá estamos basándonos en que la única respuesta que tenemos a los incumplimientos de los órganos de contratación es afectar a la validez del procedimiento. Y quizá no deberíamos, y yo creo que no deberíamos, si me da tiempo lo veremos en la última parte de la presentación, no debemos fiarlo todo a ello. No todo son artículo 47, 48 de la Ley 39/2015, validez del acto, o 39 de la Ley de Contratos. No tenemos que fiarlo todo a la validez o invalidez del procedimiento por el incumplimiento. Usted ha incumplido, usted podríamos establecer, tendría que haber previsto que este contrato de seguro finalizaba y que tenía que haber empezado 3 meses antes por lo menos a licitar el siguiente contrato. Pues si no se ha hecho, podríamos avanzar en la línea de decir, bueno, hasta que finalice la nueva contratación, porque luego usted empieza a licitar, le suspenden el procedimiento y por aplicación de la Ley de Contratos, en un procedimiento ante el Tribunal Administrativo, le suspenden el procedimiento y a lo mejor supero ese umbral de los 9 meses o supero ese umbral del año que me permitiría ir a un contrato menor puente ahí. Bueno, pues en esas circunstancias, quizá cuando identifiquemos servicios que tienen que tener esa continuidad, aunque hayamos hecho esta apuesta decidida por la publicidad, quizá deberíamos pensar también en la realidad de otros entes adjudicadores con menos medios y decir, bueno, si no se han hecho bien las cosas a nivel de planificación internamente, que tenga su consecuencia. He puesto consecuencias disciplinarias en la diapositiva, pero bueno, podemos decir consecuencias disciplinarias, no tiene por qué ser personalmente al funcionario, que también, sino al responsable del contrato, sino también pues a la administración en su conjunto, ¿no? Y aquí pues podríamos tener un referente en la Ley de Protección de Datos. En la Ley de Protección de Datos no solamente afectamos a la validez de los actos administrativos, sino que hay un régimen sancionador por no haber hecho las cuestiones como se deberían haber hecho a la administración. Pero usted déjeme, pues hágame publicar este incumplimiento en una página, pero déjeme tener el contrato.
¿De acuerdo? También nos quitaríamos esta crítica a esa mayor potenciación de los procedimientos abiertos a las que nos ha llevado el procedimiento electrónico. Yo tampoco soy negacionista de poder poner multas pecuniarias. En la ley de protección de datos no se optó por esta decisión respecto de los entes públicos, pero bueno, yo creo que también es un elemento a valorar. Y siempre pensando en que, bueno, he incumplido mis obligaciones internas, pero que eso no vaya en detrimento de las obligaciones ad extra que yo tengo y que tengo que garantizar con estos procedimientos de compra. Bien, aquí tenemos pues esa posibilidad, ¿no?, en la línea de lo que avanzaba, pues que la ley nos ayude a identificar cuáles son estos casos donde, bueno, déjeme usted tener, no lo he hecho bien, pero déjeme cubrir el servicio, incluso pues déjeme prorrogar el anterior y castígueme por hacerlo, ¿no? Que ese carácter punitivo adicional hará que no lo utilice como un elemento de expiación. Bien, otra cuestión que nos hemos planteado con este incremento de la publicidad y que nos ponen de manifiesto con los procedimientos abiertos es que cuando hacíamos el negociado sin publicidad por razón de la cuantía, en la fase de ejecución nunca teníamos un problema. Porque cuando lo negociábamos con las 3 empresas con las que nos poníamos en contacto o las X empresas que nos poníamos en contacto, siempre teníamos un adjudicatario y hacíamos la ejecución a buen término. Ahora que nos ponemos a hacer los procedimientos abiertos, con ofertas anormales que se justifican, etcétera, tenemos problemas en la ejecución. Bien, aquí tenemos que ser inflexibles, porque claro, estamos haciendo daño al sistema, que yo creo que no debemos de renunciar bajo ningún concepto a esa mayor potenciación que hemos hecho de los procedimientos con publicidad. Claro, si nos están metiendo nuevas empresas, se están ganando las adjudicaciones nuevas empresas, tienen menos experiencia y lo hacen mal. Y esto ya hace que toda la fama o reputación del sistema se venga abajo y yo, aplicador de la norma, ya no me gusta. Bueno, pues corrijamos. Estamos en una fase no tan incipiente, pero bueno, todavía incipiente. Corrijamos a estos nuevos novatos que se ponen a ejecutar contratos, que a lo mejor no lo van a hacer o no lo hacen tan bien como el que ya lo venía haciendo de manera recurrente con el sistema anterior. Y podemos hacerlo. El artículo 71 nos da las armas para que nosotros mismos, como órgano de contratación, vía prohibiciones de contratar, bueno, primero aplicar las medidas de incumplimiento, en su caso la resolución y en su caso la prohibición de contratar en el ámbito de nuestro órgano de contratación. Y en este caso la respuesta la tenemos nosotros mismos. Es decir, vale, me la has hecho, no me lo vuelvas a hacer. Aquí el problema que tenemos es que, claro, si yo hago eso, ¿qué sucede? Que voy a retrasar o tengo que hacer un nuevo procedimiento de licitación, me quedo sin la cobertura de la necesidad que yo tengo durante este procedimiento y ahí se me surgen problemas que a lo mejor son peores, que digamos son consecuencias que no quiero asumir actuando de esta manera que he comentado. Pero quizá aquí la ley también nos podría echar una mano diciendo, bueno, aunque estemos más allá de la adjudicación del contrato, es decir, ya se ha adjudicado el contrato, se ha formalizado, y aunque ya hayamos formalizado y ese procedimiento haya quedado lejano, quizá en estas circunstancias de incumplimiento y que yo necesito tener la continuidad de ese servicio o de ese suministro, quizá podríamos plantearnos que la ley nos echará una mano y decir, oye, vamos a acordarnos del segundo adjudicatario para que mientras hacemos la nueva licitación cubra al que ha incumplido y contra el que tenemos que actuar de manera implacable porque está haciendo un daño sistémico a toda la organización de la contratación pública. Bien. Y ya entramos, me quedan un minuto, 3 minutos, 2 minutos, perfecto. Y ya entramos, dejo el carril de aterrizaje para que me va a suceder en el uso de la palabra, ya entrando en aquellos problemas que sí que considero que tienen una solución intrínseca en el uso de la tecnología. Porque nos lo han complicado todo. En las mesas de esta mañana se veía perfectamente. Hacer pliegos de contratación es muchísimo más complejo. Además, cuando oíamos a Amada de Quirós hablando, ¿no?, sobre cómo hacen esos análisis, es fundamental tener pliegos bien redactados y en abierto. Porque no solamente sirve a esta función que yo estoy realizando directamente, sino que también tiene una utilidad vía reutilización de la información del sector público que nos puede ayudar a nosotros mismos. Generamos, ya me paso a la diapositiva, estamos en este punto, donde la solución, o sea, estamos donde solución y problemas se van entrecruzando. Y para poner coto a estos problemas que tenemos en una mayor dificultad en la elaboración de los pliegos, tenemos que usar sistemas
de Business Intelligence tenemos que utilizar estos datos, no solamente para que nos controlen, sino también para hacer ese benchmarking, para hacer esa reutilización de lo que se está haciendo y saber, oiga, pues en estos tipos de procedimientos, administraciones similares a mí, ¿qué criterios de adjudicación están empleando? ¿Cuáles son los umbrales habituales? ¿Cuáles son los precios habituales? Y aquí es donde podemos encontrar esa solución y donde se nos da, pues, digamos, una herramienta que tenemos que utilizar. Y para que se pueda utilizar, y ya termino, para que se pueda utilizar tenemos que ser, aquí ya yo sería inflexible con nosotros mismos, en el sentido de decir, tenemos que hacer las cosas bien a nivel formal. Si se me dice que en el anuncio de licitación tengo que repetir los criterios de adjudicación, las prescripciones técnicas, tengo que hacerlo, porque realmente esto es no entender en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Donde yo en un lugar remito a otro documento PDF que a lo mejor ni siquiera está en OCR. Claro, eso es negar que esta gran cantidad de información que tenemos en la plataforma realmente no está hecho para que lo leas solo los operadores económicos, que lo van a leer con el ojo humano, sino también está hecho para que esta gran cantidad de información la tramiten, la procesen máquinas. Y tenemos que ser inflexibles con eso. Por eso, si yo no cumplo con los elementos formales que necesito a la hora de repetir esta información, de publicar en estándares abiertos y reutilizables, tiene que tener una sanción. Y aquí me retrotraigo a lo dicho anteriormente. No tiene por qué ser sobre la validez del procedimiento, porque quizá yo no he afectado a la publicidad. El hecho de no haber repetido el criterio de adjudicación en el anuncio de licitación no ha puesto en situación de indefensión a ningún operador económico. Ellos han podido acceder, tenían su CPV bien puesto, lo han podido filtrar, lo han visto y aunque no lo han visto en el anuncio, lo han visto en el pliego. Y como son operadores capacitados, pues esperamos de ellos que digan, no está aquí, pero está aquí. Bien, perfecto, no tendrá un efecto en la validez. Si lo tiene, pues que me equivoco en el CPV, debería afectar también a la validez. Pero sí que deberíamos establecer a todas estas normas imperfectas que están al final de la diapositiva, ¿no? Todas estas obligaciones son normas imperfectas que no tienen consecuencias y deberíamos ponerles consecuencias también a efectos internos, no para ponernos trabas a nosotros en las ruedas, sino para facilitar nuestra futura actuación en la planificación y en la elaboración de los pliegos de contratación pública. Y nada, les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, querido Alfonso. A continuación voy a dar la palabra a Manuel José García Rodríguez, quien va a hablar de si es posible innovar en la contratación pública herramientas tecnológicas basadas en datos. Manuel es doctor ingeniero por la Universidad de Oviedo, donde acaba de defender, bueno, hace ya unos meses, una tesis doctoral sobre el análisis de datos en la contratación pública aplicando Big Data e inteligencia artificial. Tiene ya distintas publicaciones sobre cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a resolver algunos de los retos que tiene planteados en estos momentos la contratación pública. La Comisión Europea lo ha incluido en su lista de expertos en contratación pública, es conferenciante habitual. Además, sus trabajos han sido premiados por distintas instituciones, el Tribunal de Cuentas de Galicia, el Gobierno vasco, la Comisión Europea, y junto con este conocimiento teórico pues también suma un conocimiento práctico porque tiene más de 12 años de experiencia laboral, trabaja en la consultora NTT Data y bueno, pues como ingeniero que está desarrollando proyectos tecnológicos de aplicación en el ámbito de las administraciones públicas. Manuel, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias Isaac por la amable presentación. También quiero agradecer a los organizadores, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Observatorio de Contratación, el haberme invitado a compartir con vosotros cómo las herramientas tecnológicas, informáticas, ayudan a controlar y mejorar la contratación pública. Esta conferencia deriva de la investigación realizada durante mi doctorado y muy pocos ingenieros trabajamos en el análisis de datos de contratación y aún menos desde la academia y la empresa privada simultáneamente. El objetivo principal de mis trabajos, utilizando la información de contratación, como decía, es desarrollar herramientas informáticas que ayuden a los distintos actores de la contratación, porque hay muchos actores. Empresas, órganos de contratación, interventores, auditores, periodistas, etc. En particular, he utilizado los datos en abierto de la plataforma de contratación, de la plataforma europea TED y datos empresariales del registro mercantil. Gracias al análisis masivo, es decir, el Big Data, por entendernos, y la inteligencia artificial, he desarrollado 4 herramientas que resuelven problemas reales y actuales en la contratación.
un estimador del importe de adjudicación, un buscador que recomienda a empresas para llevar a cabo la licitación, un detector de colusión para identificar licitaciones donde pudo haber cárteles y un programa informático para detectar licitaciones irregulares. Resumiré este último programa un poco más adelante y quien quiera conocer el resto están publicadas en revistas Open Access. Y una buena pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿cuántos organismos públicos españoles tienen relación con la contratación, ¿no? Desde un punto de vista de necesitar datos. Y he hecho un pequeño mapa. La primera columna es la competencia nacional, en la segunda columna es competencia autonómica y local. Y vemos que hay muchísimos, o sea, aparte de todos los órganos de contratación, el profesor Jimeno decía 20.000, pero también hay muchos más. Por ejemplo, IGAE, Tribunal de Cuentas y sus autonómicos, Intervenciones Generales Autonómicas, por supuesto, Oficinas Antifraude, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Autoridades de la Competencia Autonómicas, que también las hay, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también se dedican a investigar delitos que tienen que ver con la contratación pública, los Tribunales de Recursos Contractuales, Fiscalía Anticorrupción, la Oriscom, por supuesto. Entonces, toda esa gente necesita buenos datos de contratación que si tuviésemos unas plataformas que los diesen, pues generaría que todos esos organismos no tuviesen que por sus propios medios, hoy comentaba Amada en la presentación por la mañana, las dificultades que tenían en conseguir y tratar todos los datos. ¿Y qué pasa con la Comisión Europea, ¿no? el marco europeo? Aquí doy una ligera pincelada, esto daría para una charla en sí misma, es qué iniciativas está haciendo en cuanto a contratación pública y que tengan que ver con documentos con datos. Por supuesto está la plataforma TED, que todos conocemos, pero también hay otras iniciativas como eForms, el eProcurement Ontology, el European Single Procurement Document, ESPD, eCertis, el e-invoicing, que no está ligado propiamente con la contratación, ¿no? Pero si tenemos digitalizada la facturación, pues podemos seguir todo ese ciclo que tiene el contrato en la fase de ejecución. Y todo eso está enmarcado en algo que ha salido muy recientemente, que es el Public Procurement Data Space, el PPDS, que es un espacio de datos donde quieren contener toda esa información para que los distintos Estados miembros puedan explotarlos y mejorar su contratación. Y ahora paso ya a detallar lo que os comentaba antes, la aplicación informática para detectar licitaciones irregulares. Este programa se basa en los metadatos de los documentos de la licitación. Lo explico fácilmente. Los datos es la información visible del documento, la punta del iceberg, y los metadatos es lo que está debajo, ¿no? Semioculto. Son las propiedades del documento que rellena automáticamente el editor de textos cuando se crea un nuevo documento en Word o PDF. El metadato que más nos interesa es el campo autor. Y aquí podéis ver un caso real, es un pliego técnico que licitó recientemente un ayuntamiento en un procedimiento abierto. Es un suministro e instalación del equipamiento de gimnasio para un complejo deportivo. Y a la derecha veis sus metadatos y veis cómo en el campo autor aparece un nombre, que es Irache Vara Exercycles SL. Casualmente coincide con el nombre de la empresa que resultó adjudicataria del contrato. Con el anterior ejemplo os hacéis una idea del objetivo que persigue el programa, ¿no? Que es buscar la autoría de los pliegos que hay en la plataforma de contratación y ver si se corresponde con la empresa adjudicataria. Todo ello de manera automática. Esto indicaría que el redactor del pliego podría haber tenido una vinculación con el adjudicatario previamente a la publicación de la licitación. Y, por supuesto, que la relación entre el órgano de contratación y el ganador sea fraudulenta o no es algo que los metadatos nunca van a poder demostrar. Lo que sí se puede afirmar es que el redactor del pliego utilizó como base un documento hecho por el adjudicatario. Por tanto, esta herramienta sirve a los órganos de control para investigar aquellas licitaciones donde pudo haber actuaciones irregulares. Y se han analizado en torno a 1 millón de documentos en la plataforma, para que os hagáis una idea. No os aburriré con los detalles técnicos, están ahí en la parte de la derecha. Simplemente recalcar las 3 partes diferenciadas que tiene, ¿no? La primera parte es la extracción de datos, como ya dije, de la plataforma de contratación del Estado, utilizando su apartado de datos en abierto,
lo mismo que hace la Euresco. Por otro lado, se extrajeron también los datos del registro mercantil y esto ya es un reto en sí mismo. Después pasamos al segundo bloque, que lo he titulado Analítica Avanzada, que ya es utilizando el Big Data y la inteligencia artificial, se hace el cruce de los metadatos con la empresa ganadora. Esto es un control que se hace ex post, pero también se podría adaptar para hacer ex ante. Y le interesaría pues, a las intervenciones o a organismos que estén en la fase de licitación. Y finalmente una investigación en detalle. Se revisaron manualmente las licitaciones que detectaba el sistema y algunas se descartaron porque eran perfectamente legales. Una nota importante es que los documentos subidos a la plataforma de manera escaneada pierden sus metadatos y en este punto el programa está ciego, no puede ir más allá. Finalmente, se detectaron 21 licitaciones repartidas por España que suman unos 10 millones de euros y fueron compartidas con periodistas para que hicieran las indagaciones, preguntas que dieran oportunas a los órganos de contratación y a las empresas. Su investigación periodística dio lugar a varias noticias durante el último año y aquí muestro algunas. Los pliegos de 3 concursos incluían el ganador en los datos digitales, El País. 3 contratos de administraciones catalanas bajo sospecha de amaño, El Periódico de Cataluña. Sombras en la concesión de 6 millones de euros en contratos públicos, La Nueva España. Todos los que estamos aquí sabemos que la contratación en España funciona razonablemente bien y que las cosas bien hechas no son noticia, por desgracia. Con esto quiero decir que mi finalidad no es ser un justiciero de la contratación, ni mucho menos, pero sí poner de manifiesto que con este programa, como un investigador, un ciudadano, puede crear herramientas que mejoren el control de auditoría de la contratación. Por supuesto, gracias a los datos en abierto, Big Data e inteligencia artificial. Y me gustaría lanzar un mensaje positivo. Si esto lo ha hecho un simple ciudadano, imaginemos lo que podría hacer la Administración con los recursos que dispone y utilizando sus fuentes de información internas. Vale, esto es la introducción y ahora, digamos, ya es un poco el ámbito jurídico que más os interesará, que sois mayoría en la sala. Y es, bueno, un ciudadano puede ir más allá o no. Y es lo que he titulado con denuncia de las licitaciones a los organismos competentes. Puedo denunciar, porque lo he hecho yo personalmente, por algún conducto oficial, cómo se hace la denuncia, tiene obligación de responder los organismos a su denuncia. Y, bueno, hice un pequeño estado de lugar y vi que había 6 organismos que tienen competencias en esta área tan específica. Son oficinas antifraude, son 3 autonómicas de carácter autonómico y 3 de carácter estatal. Oficina antifraude, tribunales de cuentas autonómicos, tribunales de recursos contractuales autonómicos y luego por la parte estatal la AIGAE, la Fiscalía Anticorrupción y los tribunales de cuentas. Y aquí adopté una metodología de ingeniero, ¿no? Para mí estos organismos es como una caja negra, yo no sé lo que va a pasar. La entrada, el input, va a ser mi denuncia y vamos a ver cuál es su respuesta. Vale, pues aquí resumo los 4 primeros, no sé si pueden verlo bien. Voy a ser breve. Empecé con la Oficina Antifraude de Cataluña, porque había 4 licitaciones catalanas, tienen un formulario web y, bueno, respondieron en un plazo de 2 meses. Dijeron que ha resuelto por finalizada la evaluación previa de verosimilitud y el inicio de actuaciones de investigación para esclarecer los hechos y determinar su alcance. Bien, una respuesta positiva. Y después a los tribunales de cuentas autonómicos, en este caso eran 2, el Consejo de Cuentas de Galicia y la Cámara de Cuentas de Canarias, y la respuesta fue bastante parecida. Bueno, la solicitud ha sido por registro electrónico. No encontré un medio específico para este canal de denuncia. El Consejo de Cuentas dijo que, resumo por supuesto los documentos muchísimo, la fiscalización de los hechos expuestos por el denunciante se tenga en cuenta por el equipo fiscalizador en la realización del segundo informe único de comunicaciones recibidas en el área de corporaciones locales para el 2023 y la Cámara de Cuentas de Canarias dar traslado de la denuncia a la intervención del Ayuntamiento y lo mismo, en el área de ayuntamientos, pues analizarlo en su próximo informe. Después envié 6 licitaciones de la AGE y también empresas públicas a la IGAE. Y aquí la IGAE decía que no tenía competencia porque solo lo revisa cuando hay proyectos financiados con fondos de la Unión Europea. Y me indica que no es competente para esta investigación y que lo puedo trasladar a la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción.
Han tardado entre mes y medio y 2 meses en contestar todos estos organismos y creo que bueno, su respuesta ha sido bastante satisfactoria. Envié 2 licitaciones de ayuntamientos a la Fiscalía Anticorrupción. Fue un escrito por mail, esto ya, digamos, el canal de denuncia, digamos, ha sido el más antiguo, por así decirlo, y contestaron diciendo que no son competencia de esta Fiscalía Especial, conforme al artículo 19 cuarto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, instrucción 4/06 de la Fiscalía General del Estado. Por ello se acuerda la remisión de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Toledo. Yo, bueno, me leí estas leyes, que por supuesto para mí eran desconocidas, y pone que es especialmente relevante, ¿no? Entiendo que 2 licitaciones de un ayuntamiento no son especialmente relevantes para la Fiscalía Anticorrupción. Y después está el Tribunal de Cuentas, le envié lo mismo que a la IGAES, las 6 licitaciones de la AGE y empresas públicas, solicitud general por registro electrónico también. Aquí está mal, me respondieron en 2 semanas solo, fueron los más rápidos, y me dijeron abrir la correspondiente pieza de acción pública y requerir al denunciante que manifieste si ejercita la acción pública de responsabilidad contable o si solo actúa como mero denunciante. Hay que decidir si voy por una vía o por otra y bueno, me parece bastante adecuado su respuesta. Y luego está el recurso especial en materia de contratación. En este caso fue al TAR de Aragón, porque la licitación era de un ayuntamiento aragonés. La licitación cumplía los requisitos para recurso especial, suministros y servicios de más de 100.000 euros, competencia del TAR de Aragón, recurrir a acuerdos de adjudicación y, bueno, lo que estaba en duda era la legitimación, ¿no? Si yo como persona física podía hacerlo o no. Bueno, el acuerdo es público, es del 25 de noviembre, lo pueden ver en su página web y leo un párrafo que fue el que más me llamó la atención. No reúne los requisitos legales exigibles, puesto que, caso de estimarse el recurso con la anulación de la adjudicación y consiguiente declaración de desierto de la licitación, ello únicamente le reportaría al recurrente la satisfacción moral de ver que ha prosperado su pretensión, sin que la resolución administrativa vaya a repercutir directo o indirectamente, de modo efectivo, etc. Bueno, me sorprende lo de la satisfacción moral. Yo simplemente quería denunciar un hecho y que no se me juzgue mi moralidad. Y aquí también, bueno, hay grandes expertos en legitimación, ¿no? Está el profesor Enrique Díaz Bravo. Me gustaría saber, en el derecho europeo comparado, al final si una persona física puede hacer esto o no, porque ¿y si yo fuese un habitante de ese ayuntamiento? Recordemos que es un gimnasio, eso impacta directamente en mi salud. Y como dice el artículo 48 de la Ley de Contratos del Sector Público, es cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados de forma indirecta o directa. Bueno, yo creo que es un debate jurídico, ahí os lo lanzo, vosotros sabréis. Con esto quiero decir que la tecnología cambia la sociedad y, por tanto, el derecho. Transparencia en contratación más tecnología igual a que los ciudadanos podamos supervisar la contratación y denunciarlo. Esto es así y en el futuro lo será todavía más. El derecho tendrá que adaptarse a esta nueva realidad. Y aquí doy una brevísima pincelada de ChatGPT, no sé si lo conocéis, es un chat que les hacéis preguntas y responde. Y, bueno, es flipante, por decirlo muy resumidamente. Le pregunté, la contratación pública enfrenta varios retos actuales. Perdón, le pregunté, ¿qué retos actuales se enfrenta la contratación pública? Y me contesta, transparencia y rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, corrupción, tecnología, cambios normativos. Y un poco desarrollado cada punto. Lo podría hacer cualquiera de los que estamos aquí. Y me queda 1 minuto, 2, Isaac, voy acabando. Y esto es un conocimiento un poco enciclopédico, ¿no? Diría, bueno, es que es la máquina, lo sabe todo. Entonces le pregunté, ¿me puedes contar un chiste sobre contratación pública para que se ría el público? Y me dijo, ¿por qué los contratos públicos siempre tienen cláusulas tan complicadas? Porque si fuesen fáciles de entender, tendríamos que pagar menos a los abogados. Entonces, ya estamos en un punto en que las máquinas tienen una creatividad, ¿no? Que nos asusta a los humanos, pero bueno. Yo siempre he dicho que el mayor robot destructor de empleo se creó hace 100 años y se llama tractor. Y no creo que nadie querramos volver al campo a arar la tierra con la mano. Y ya para acabar, esto os interesa a todos muchísimo, desde la empresa en la que trabajo, NTT Data, esto es primicia, sois los primeros, tenéis en el enlace mitender.es un buscador de pliegos de licitaciones, pero que no busca en el objeto en el título del contrato, en el objeto del contrato, ¿no? Que es lo normal, sino que busca en el contenido del pliego técnico. Entonces,
Si a la profesora Carmen de Guerrero, que le gusta tanto la compra pública innovadora en el ámbito sanitario, pues teclea algunas palabras clave, le saldrán todos los pliegos y licitaciones de la plataforma de contratación que tengan que ver con ello. Por supuesto, hay una serie de filtros, ¿no?, para poder filtrar fecha de publicación, lugar de ejecución, tipo de entidad, etcétera. Bueno, podéis ahí jugar, es libre, gratuito y creo que es una herramienta que va en la dirección en la que la tecnología ayude a todos los que estamos en el sector de la contratación. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Seguimos avanzando en esta mesa redonda. Hemos hablado del uso de los medios electrónicos desde la perspectiva jurídica. Acabamos de escuchar una intervención magnífica también sobre el uso de los medios electrónicos desde la perspectiva tecnológica. Y ahora vamos a tratar la otra cara de la misma moneda, cómo desde la tecnología, o mejor dicho, cómo desde la compra pública se puede favorecer la implantación de tecnología en las administraciones públicas. Para ello contamos con Javier Vázquez Matilla. Él es abogado especialista en contratación pública, dirige 2 despachos de abogado, uno con su propia firma personal y otro especializado en compra de innovación. Es doctor en Derecho y profesor colaborador de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido miembro del Grupo de Expertos en Contratación Pública de la Comisión Europea. También fue vocal del Tribunal Administrativo de Recursos de Contratos Públicos de Navarra y es letrado excedente del Ayuntamiento de Pamplona. Gracias, Javier. Tienes la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al profesor Jimeno su invitación, al profesor José Antonio Moreno Molina. Y lo primero que quería es felicitarles, tanto personalmente como a toda la organización, Javier Miranzo y el resto de Isabel, bueno, todas las personas que estáis aquí, porque yo creo que son necesarios foros así para reflexionar sobre cómo ir hacia adelante, ¿no? Yo creo que al final vivimos un momento de terrible inseguridad jurídica. El otro día pretendía hacer un resumen en 1 hora de las modificaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en YouTube, en un canal que humildemente he abierto, y el día anterior estaba reflexionando sobre qué hablar y vi que, claro, no era solo una norma, eran 7 u 8, y alguna, preparando esa sesión, me he dado cuenta que se me olvidó incluso decirla, ¿no? Entonces, apuesto a que incluso les voy a desvelar alguna reforma que ni siquiera han caído en la cuenta, o quizás sí, si hayan caído en la cuenta, que se levante y diga, oye, sí, la ley de empresas emergentes me había dado cuenta del artículo 14, ¿no? Entonces, hay una tremenda inseguridad y yo creo que es necesario principios, es necesario que haya un Big Bang de la contratación pública, como nos ha hecho el profesor Jimeno muchas veces. Y bueno, yo creo que es un foro en el que quizás interés tenéis, porque si no estaríais hasta ahora aquí. Y yo creo que hay que proponer problemas, o sea, hay que dar la clave de cuáles son los problemas y proponer algunas soluciones, que es lo que trataré de hacer. Hablar además en un plantel así, tan complejo para mí, por la admiración que tengo y lo que sigo, pues a todos los profesionales que aquí hay, justo en esta materia, pues bueno, para mí es difícil, pero intentaré aportar lo que pueda, que divido en 2 apartados. Uno es ese justo, ¿no? ¿Qué problemáticas y qué posibles soluciones plantea esta implantación de las nuevas tecnologías, ¿no? Hemos visto algunas utilidades, ¿no? Ahora yo me planteaba cómo podría la Administración contratar una solución así, cuánto tiempo tardaría y qué pasaría, ¿no? Si se lanza a contratar aplicaciones así. Bueno, y por otra parte una reflexión que sobre todo lanzo a la academia, y muy humildemente, porque la verdad es que no sé la respuesta, y que tiene que ver con qué va a pasar después de que comencemos a adquirir ese tipo de soluciones, y sobre todo cuando se comiencen a automatizar procesos respecto a la transparencia y respecto a cómo esos algoritmos, pues los ciudadanos quieran acceder a ellos, ¿no? ¿Qué pasa con el código fuente? Bueno, temas que espero poder plantear hacia el final, y si no, ahí quedará mi presentación, que aprovecho para decir que tiene algunos campos subrayados porque tienen ustedes los links a algunas sentencias, como la del caso Cibio, que está al final, etcétera. Bien, hay una frase que podía haber dicho el profesor Jimeno esta mañana y de hecho lo ha planteado, ¿no? Cuando hablaba de esa colaboración público-pública, colaboración público-privada. Pero a mí hay una autora que me encanta leer y que les recomiendo que lean, tienen libros muy buenos, que es Mariana Mazzucato. Y me gusta mucho porque fíjense esta frase que creo que tiene que cambiarnos algo por dentro, ya que vemos que hay tantos cambios legislativos, que es cuál es el papel del sector público, ¿no? ¿Es un mero regulador? ¿Qué es, no? ¿Es quien adquiere simplemente? Pues bueno, Mariana lo que plantea es cómo el Estado, cómo el sector público tiene que ser un referente y un co-creador, ¿no? Vamos a verlo luego en algunos modelos. Y cómo tiene que haber una colaboración público-privada que mueva no solo la inversión privada, sino la inversión público-privada en una dirección muy concreta, ¿no? Yo creo que es necesario apostar, como, bueno, saltada de la vista de las exposiciones anteriores, por una digitalización de la administración y por un uso de la inteligencia artificial también en vía administrativa, ¿no?
¿Por qué? Porque yo creo que también, nos lo comentaba el compañero, el colega italiano esta mañana, yo creo que hay un excesivo foco muchas veces en un objeto muy definido, muy determinado, pero el problema es que a veces la administración está muy alejada de las soluciones de gobierno electrónico, del GovTech, y muchas veces, claro, compra lo que sabe, ¿no? Y no deja lugar a que otras opciones vengan a solucionar los problemas. Es decir, que a veces se pone el foco en el cómo se compra y qué se quiere, pero no en qué resultados se pretenden obtener y qué problemas se pretende solucionar, ¿no? Entonces yo creo que justamente esas nuevas prestaciones que podemos conseguir las hemos visto ahora, ¿no? La colusión, cómo podemos generar, se hablaba antes de los problemas de la contratación pública. Yo no sé si esperar alguna reforma más, ojalá hubiera expertos así que pudieran participar en simplificar toda la gran burocracia que hay, que se centren en principios de resultado, como nos decían en Italia, pero yo no confío en ello, llevo muchos años viniendo, gracias de nuevo por la invitación, pero sigo viendo que cada vez hay más reformas, más complicadas, más inseguridad y no veo una disminución de la burocracia. La prueba es ese Real Decreto Ley 36/2020 de los fondos, pues bueno, que no sé si ha simplificado nada. Conclusión. Yo creo que es necesario aprovecharse de esas nuevas prestaciones que no conocemos, de las nuevas aplicaciones que las tecnologías no pueden traer, y yo creo que hay otro papel muy interesante. Y a veces, cuando hablas con empresas, tengo la fortuna de poder también trabajar como mentor en la universidad, en el IE, y ves muchas startups que lo que plantean es irse al mundo privado y huir de lo público. El conjunto de trámites. Bueno, yo podría hacer algo aquí si queréis participar, por eso de no dormiros a estas horas, que es muy dado a eso. ¿Cuántas personas en representación, por ejemplo, del sector privado hay aquí? Que puedan levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, ¿no? ¿De 300? Conclusión. ¿Cómo podríamos hacer para canalizar toda la fuerza que el sector privado tiene, las ideas, que a veces no las tiene el sector público, hacia lo público, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar a canalizar ese trabajo, esas ideas que lo privado tiene a veces y que pueden ayudar al público y no evitar que se vayan justamente a ofrecer soluciones fuera, ¿no? Bueno, yo creo que las utilidades de cara al exterior, de cara al ciudadano, son evidentes. Va a obtener mejores servicios públicos, de mejor calidad. El profesor Gimeno lleva mucho tiempo insistiéndonos, ¿no?, en la necesidad de comprar calidad, no en comprar por precio, no en comprar realmente, además, sin comparar nada, porque no puedes comparar cosas iguales a precio, no puedes comparar cosas diferentes a precio, ¿no? Es una cosa evidente, pero sin perjuicio de que ocurre cada día. Yo creo que es necesario generar soluciones sencillas, que puedan favorecer romper con la brecha digital, ¿no? Como son, por ejemplo, los wallets digitales de identidad, esas carteras de identidad. Una persona dice ahora que tiene que solicitar una jubilación, la renovación del pasaporte, tiene que bajarse clave, después la clave PIN, después la firma electrónica, después... Y dice, bueno, que tengo 70 años o que tengo una situación de analfabetismo o que, bueno, no domino el idioma. No dominas el idioma, vas a dominar el código fuente. Conclusión, yo creo que hay unas soluciones muy potentes que es necesario contratar y que no se están contratando, ejemplo esta que ven aquí a mano izquierda, y luego yo creo que hay algunas soluciones, ya desde el punto de vista de no plantear problemas, sino de plantear algunas posibles soluciones que empiezo ya a plantear y luego espero poder desarrollar, perdón, porque hago así esto que se me va algo configurado mal, ¿ves? Ni siquiera el cronómetro. Decía que hay muchas soluciones a estos problemas que estamos viendo de alejamiento de las soluciones GovTech en relación con la compra pública, de alejamiento, de huida de ese sector privado, de lo público, que es justo pensar en cómo mejorar las prestaciones, de cómo conseguir mejores resultados y abandonar la idea que tiene mucha gente seguro aquí, que es que contratar es simplemente... pues bueno, abastecernos de medios humanos y materiales y dirigirlos por parte de la propia administración, ¿no? Ya que no puedo contratar personal, pues voy a aprovechar a hacer contratos públicos. Yo creo que la idea es generar una compra abierta de resultados, es decir, no definir tanto cómo hay que hacer las cosas, sino decir qué es lo que se quiere obtener, qué soluciones se quieren conseguir. Y yo creo que también hay otro tema muy importante, nosotros justo lo acabamos de trabajar hace muy poco y la verdad que nos hemos encontrado que no hay mucho, aprovecho para decirlo aquí, para que se trabaje más, que es todo lo relacionado con los acuerdos de nivel de servicio, algo que justo en el ámbito que nos ocupa de la tecnología, de la informática, era muy frecuente. Es decir, cuando compras simplemente medios humanos, pagas porque se han puesto X medios humanos, y aprovecho para decir que no sé si será verdad que se han puesto esos medios humanos, un guiño de ojo, ¿vale? A veces te ofrecen muchísimas cosas, pero ¿dónde están? Yo creo que es muy relevante pagar cuando se haya cumplido la expectativa, cuando se haya cumplido el resultado, cuando se haya satisfecho la necesidad y si no, no pagar. Es decir, ¿por qué no generamos más cláusulas en los pliegos de condiciones que sirvan para
saber que cuando ese contrato acaba, ha respondido a lo que justamente estábamos buscando y no simplemente que se han puesto a disposición 20 o 30 personas o se han trabajado 40 horas. ¿Qué más da cuántas horas se haya trabajado si no se ha solucionado la necesidad? ¿Por qué no premiar más a quien más ahorro genera? Por cierto, más ahorro no con una visión cortoplacista, más ahorro en este contrato, sino que los datos justamente nos pueden hacer conocer cuál es el ahorro que se genera en el sistema sanitario, que lo ha dicho el profesor Gerardo García Álvarez, profesor Jimeno, en el libro que han publicado al efecto. O sea, al final el ahorro no puede medirse solo en un contrato, tiene que medirse en general, por ejemplo, en el sistema sanitario. Es algo muy fácil de entender. Bien, hay problemas desde la óptica de la administración, problemas desde la óptica también del mundo de la empresa. No voy a ahondar en ello, la burocratización, la desconfianza del gestor, o sea, se le presume corrupto, se le presume, o sea, hay una de trámites horribles, ¿no? O sea, los procedimientos son tremendamente complejos, ¿no? Ponía el calendario desarrollado por el Ministerio de Defensa, ISDEFE también, porque uno lo ve y queda atónito, dice, madre mía, ¿no se van a fraccionar contratos? Si es que pones que vas a empezar mañana, porque viene gente motivada aquí, dice, mañana empiezo con el pliego, ¿no? Han escuchado a José Perna sobre el tema de los residuos, dice, mañana me pongo a ello, dice, ¿y cuándo acabaré? Pues dentro de año y medio y que no tengas ningún recurso, porque lo normal, y vamos a ser muy transparentes y claros, es que si hay una empresa que casualmente no gana, pues lo normal es que recurrirá y con eso conseguirá eso. Conclusión, a eso le sumamos el gran trabajo que tienen los tribunales de recursos. No sé si están cumpliendo en todos los plazos, bueno, es un eufemismo, ¿vale? ¿Qué pasa con la inflación? O sea, a veces se acaba un procedimiento de contratación y es que las empresas retiran su oferta. Dicen, no, que me retiro que has tardado más de 2 meses, como para no, ¿eh? Con lo cual me voy porque a este precio ya no puedo seguir, ¿no? Comentaba el profesor Jimeno, falta de medios, conocimiento, profesionalización, pues es importante, ¿no? Actualizarse, pues estamos todos aquí. Pero hay 2 cosas importantes también abajo, aquí, que es la falta de conocimiento y la falta de existencia del mercado. Es decir, a veces el mercado no existe para dar soluciones a los problemas que tenemos, o a veces no conocemos que ya hay soluciones, ¿no? Con una persona de esta mesa me decía, he desarrollado una aplicación súper chula para esto, es pionera. Digo, bueno, pionera ya te digo yo que no es, porque al menos 2 personas igual que tú, ingenieros también, la han desarrollado, ¿no? A veces no se conoce, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que extender las consultas preliminares de mercado, plantear más compra precomercial, plantear contratos piloto, hablaremos ahora de los sandboxes o los programas de atracción de empresas que sean transparentes, ¿no? Así como se decía también por el profesor Jimeno, esa necesidad de colaboración público-pública, porque hay una compra conjunta esporádica, estamos viendo demasiado poco. ¿Por qué no aquí, en este ambiente, en este networking, que podemos hacer luego incluso sin pedir 3 ofertas por ahí en un bar, os podéis conocer, decir, oye, vamos a licitar juntos, tú compras por mí, y es algo tremendamente sencillo. Desde el punto de vista de la empresa, la falta de interés del sector público, la falta de profesionalización, decíamos, hay 15 personas aquí, ¿no? La paradoja del vendedor-comprador, ¿no? Muchas empresas dicen, ¿para qué voy a desarrollar esto para el sector público si no me lo van a comprar? Y muchas administraciones dicen, pues que no lo puedo comprar porque nadie lo ha desarrollado. Bueno. Y una carrera de obstáculos, lo decimos todos como contratistas, algunos como contra ti están, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, lo planteaba también mi compañero antes, los objetos son a medida. Qué casualidad que solo participa una empresa, casualidad. Qué casualidad que no hace ninguna baja, casualidad. Qué casualidad que te piden presencialidad diaria, que luego sabe el que ha presentado la oferta que no va a ir nunca, pero te lo piden. Bueno, cosas que al final, cuando alguien decía esta mañana, ¿qué consejos o qué píldoras darías para que haya más competencia? Pues yo creo que justo esto azul. O sea, ¿qué exigencias se piden? ¿Qué exigencias de personal? Se pide a veces un trapecista, un paracaidista, aunque luego está ahí pues el practiquista, ¿no? Que está en prácticas, ¿no? Está allá y el resto pues igual vienen a la presentación, al kick-off, que se llama, ¿no? Luego ya desaparecen, ¿no? Pero el resto que quiere ser honrado no va porque no tiene paracaidistas y trapecistas y sobre todo a 30 euros la hora. Conclusión, criterios de adjudicación solo a precio, que el resto, muchas veces lo que pasa cuando estás fuera es que te das cuenta que es que no se ponen otros porque no se sabe qué poner y eso da pena, no porque no se quiera. Bueno, 3 minutos me quedan para hablar de algo que es qué riesgos tienen las empresas. Simplemente me lo voy a saltar para decir que no solo hay riesgo tecnológico, no hay solo riesgos económicos para emprender proyectos, sino que también hay un riesgo de acceso al mercado. Un riesgo de acceso al mercado y una distancia, como decía, de los ecosistemas GovTech, una distancia entre esos productos tecnológicos con las administraciones. Soluciones, las que aquí, por ejemplo, puedo plantear. Decíamos sandboxes, consultas preliminares, contratos piloto. ¿Qué pasa con los pilotos? ¿No es posible salirse de la ley de contratos para hacer pilotos? Yo soy un poco conservador en eso, pero bueno, sé que hay otras voces que piensan que cuando una administración compra para probar,
usar y no compra para usar puede salir de la ley. Yo soy un poco conservador en ese sentido, la verdad, pero bueno, creo que hay que darle una vuelta. Y quería traer aquí, además de la contratación de bases de datos, que puede ser algo interesante, que ya sabéis que tiene el límite de la contratación menor, por lo tanto es un límite bastante elevado para contratar esas bases de datos de la disposición adicional novena, quería traer dos ideas, pero no sé si es mucho de consultor porque voy a decir incluso dónde las pueden copiar. ¿Para qué? Para hacerla. Yo creo que lo más importante es tratar de extender el uso de nuevas posibilidades. Lo decía el profesor Jimeno, ya existen, a veces no hay que inventar la rueda. Aquí tienen una posibilidad que les traigo, los concursos de proyectos que animan a las empresas. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las empresas no participamos porque pensamos que la licitación ya está dada y hacer ese esfuerzo no va a servir de nada. Conclusión, jurados, anonimato, experiencia en quien valora, imparcialidad, foco en la calidad, premios, reconocimientos, solvencias adecuadas. Aquí viene en verde, en naranja, lo que conocían ustedes, que tienen ustedes que aplicar el artículo 14 de la Ley 28/2022 para promover que haya una solvencia adecuada en esas empresas emergentes, en esas startups y demás. Pues bueno, yo mismo, la verdad que casi no. Aquí tienen, pueden pinchar casos de Renfe, caso de la MT de Madrid, que han adoptado estas soluciones, pueden copiar y pegar. Es un concurso de proyectos como los de arquitectura, relacionado esta vez con este ámbito que le estoy diciendo de cómo elegir proyectos innovadores y demás. Bancos de pruebas, sandboxes, no puedo detenerme, pero fijaos esas partes que pueden participar en ellos, esa quíntuple índice, que por cierto, siguiendo al profesor Pernas, también el medio ambiente, también esa óptica del medio ambiente, no solo de la academia y la industria. ¿Para qué? Para generar espacios de prueba controlados en que las empresas puedan probar sus productos, ¿vale? Con esos beneficios que veis ahí y que aquí podéis también ver desarrollados, como incluso en el ámbito local, porque hay regulatorios y no regulatorios, pues ha habido iniciativas. En Pamplona hace tiempo, Alcoy, ahora, en Valencia, también actualmente, en Madrid, con el tema de los drones. Finalmente, para no agotar el tiempo, porque justo creo que acabo de finalizar, una reflexión, sobre todo para la academia, ¿no? Es una cuestión que a mí se me escapa, pero me parece muy interesante la sentencia del caso Cibio frente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ahí pueden ver el link, donde se denega el acceso al código fuente del bono social, ¿vale? Y todo esto, ¿cómo lo relacionamos con cuando estamos contratando desarrollos informáticos a empresas? Ya haya propiedad intelectual de los conocimientos previos, propiedad intelectual posible del resultado y cómo ligamos eso con la transparencia cuando se automaticen proyectos. No quiero quitar tiempo al siguiente interviniente. Muchísimas gracias por vuestra atención y ojalá haya sido de interés. Gracias. Muchas gracias, Javier. Pues íbamos dejando las preguntas para el espacio posterior de diálogo que vamos a tener y que seguramente va a ser amplio porque todos están cumpliendo escrupulosamente el tiempo que habíamos acordado. Pasamos a la última de las cuestiones más específicas, la relativa a la ciberseguridad y procesos de compra pública, y para ello contamos con Miguel Ángel Bernal, quien todos conocéis. Él es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Además es el secretario ejecutivo del Observatorio de Contratación Pública. Entre 2015 y 2019 fue el director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, y esto le llevó a ejercer distintos cargos relacionados con la contratación pública, presidente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, presidente de la Junta de Reclamaciones Económicas Administrativas y vocal del Consejo Económico y Social de Aragón, y sobre todo yo creo que merece la pena destacar una vez más el proyecto tan interesante que llevaron a cabo de implantación de sistemas de registro distribuido en la valoración de las ofertas para licitaciones públicas. Junto con todo ello, además, dirige actualmente Ixios Digital World, que es una startup orientada, bueno, pues a la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría en materia de contratación pública y de derecho público en general. Gracias, Miguel Ángel. Tienes la palabra. Isaac, muchas gracias por tan amable y extensa presentación. Mis primeras palabras son evidentemente para felicitar de nuevo a los compañeros del Observatorio de Contratación Pública, que son los responsables directos de la organización de este seminario, de este congreso ya consolidado con múltiples ediciones, el profesor Moreno Molina, la profesora Gallego Córcoles, el profesor Miranzo Díaz, y agradecerles que cuenten conmigo de nuevo en una nueva sesión de la parte dedicada en el Congreso a la relación entre tecnología y contratación pública, ¿no? Yo creo que es la cuarta o la quinta ocasión en la que participo en la misma mesa
veo que mis compañeros van rotando, yo me he encasillado en la parte tecnológica, cada vez hablando de cosas más exóticas, ¿no? Del blockchain, la protección de datos. Hoy me toca hablar de las certificaciones de seguridad en los procedimientos de compra pública de bienes y servicios de tecnologías de la información. Aunque he de decir que probablemente mi intervención tenga poco mérito después del taller que llevó ayer a cabo Jorge Fondevila, ¿no? Yo creo que dejó a todo el mundo lo suficientemente asustado, ¿no? Con lo cual me hizo el trabajo duro, ya lo hizo él ayer. Yo hoy me centraré en tratar de arrojar un poquito de luz sobre lo que contó él ayer, y si no es posible arrojar luz, pues a terminar de confundir o de tratar de dar alguna solución al problema de las certificaciones de seguridad, ¿no? Comienzo mi intervención con algunos ejemplos simplemente ilustrativos de aquello sobre lo que les hablaré a continuación. Tres anuncios o tres noticias de incidentes de seguridad producidos el año pasado, de los que dio cuenta la prensa. No se puede hablar de los que no dio cuenta la prensa, pero fueron evidentemente muchos más que esos tres. Ataques informáticos, en los tres casos ataques informáticos en los que un virus, de los conocidos de ransomware, de introducción en los sistemas de información, en este caso de tres entidades públicas, que cifran el contenido de los dispositivos impidiendo el acceso a la información contenida a los mismos. Patrón que se produce en los tres casos. Ninguna de las soluciones, ninguno de los sistemas de información que utilizaban esas administraciones públicas, varias instituciones, entidades locales navarras, el CSIC o tres hospitales catalanes, ninguno de esos sistemas de información estaban certificados en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Y precisamente sobre las certificaciones de seguridad, las certificaciones de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, es sobre los que les quiero advertir, sobre la influencia que la exigencia del cumplimiento de este Esquema Nacional de Seguridad para los productos y servicios que compramos las administraciones públicas, qué influencia tiene en esos procedimientos de contratación. Recuerdo, lo explicaba ayer muy bien Jorge Fondevila, que el Esquema Nacional de Seguridad, por supuesto que aplica a todas, sin excepción, entidades del sector público, pero que a las entidades privadas que nos relacionamos por la vía contractual con ese sector público también nos va a resultar de aplicación las disposiciones y las exigencias de ese Esquema Nacional de Seguridad. Lo dice perfectamente el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, que es el que se refiere al ámbito de aplicación subjetivo. ¿A qué sujetos le aplica la norma? ¿A qué actividades? ¿Cuál es el ámbito de aplicación objetivo de este Esquema Nacional de Seguridad? Los sistemas de información. También en el anexo cuarto de ese Real Decreto se regulan, se define qué son los sistemas de información, se habla de redes, se habla de dispositivos, se habla en definitiva de protección de los datos digitales. Cualquier elemento físico, hardware, software, el almacenamiento, el tratamiento, la recuperación de esos datos digitales está afectado por las disposiciones de este Esquema Nacional de Seguridad. Una disposición, como ven, cada vez ser gestor de contratos públicos exige el conocimiento de cada vez más normas, no solamente las de procedimiento de contratación pública, sino también las normas sectoriales. El Esquema Nacional de Seguridad obliga a que todas las administraciones públicas y a los contratistas y subcontratistas que nos relacionamos con las administraciones públicas a que establezcan una clasificación de los niveles de seguridad aplicables a la información y a los servicios internos de cada administración y, de manera coherente, estableciendo en función del nivel de criticidad el impacto que tendría un incidente que afectase a la seguridad de esa información, en
función de que sean impacto bajo, medio o alto, establecer la obligatoriedad de una serie de medidas que constan en los correspondientes planes de seguridad. Claro, esas certificaciones en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad se incorporan a los pliegos de cláusulas administrativas particulares que tienen por objeto, que regulan la adquisición de esos sistemas de información. Según cómo incorporemos a los pliegos esa exigencia de cumplimiento con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, vamos a afectar a la concurrencia de los licitadores y vamos a afectar en mayor o menor medida al principio de igualdad de trato a los licitadores. Yo he hecho un estudio de cómo están tratando, qué tratamiento le están dando los tribunales y los órganos de recurso especial en materia de contratación a las exigencias incluidas en los pliegos de adaptación o de cumplimiento al Esquema Nacional de Seguridad. La verdad es que las prácticas están siendo variadas, lo cual pone de manifiesto cosas que se han puesto de relieve en este Congreso, el nivel de inseguridad jurídica en la que nos encontramos. ¿Cómo puede ser que un mismo requisito, cumplir con las disposiciones del Esquema Nacional de Seguridad, tenga en la práctica una configuración tan dispar, ¿no? Hemos visto pliegos en el que el cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad se configura como un requisito de habilitación profesional, incorrectamente, y por eso se anula por varios tribunales de contratos. Se ha calificado como un requisito de adscripción de medios, el obtener esa certificación, también incorrectamente, en un asunto anulado por el Tribunal Administrativo Central. En algunos casos se configura como un criterio de adjudicación, es decir, se dan puntos por tener un mayor nivel de certificación, medio o alto, en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Y aquí, como sucede en algunas otras ocasiones, el criterio de los tribunales de contratos pues es titubeante. Hay quien acepta perfectamente la configuración del Esquema Nacional de Seguridad, los certificados de cumplimiento, como un criterio de adjudicación. Sin embargo, hay otras resoluciones que reconocen efectivamente que esas certificaciones son de los sujetos, son de las empresas que certifican sus sistemas de información y, por tanto, no están vinculadas esas circunstancias con el objeto de los contratos y niegan la posibilidad, anulan los pliegos que configuran el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad como criterio de adjudicación. En otras ocasiones se configura el cumplimiento con las disposiciones del Esquema Nacional como un criterio de solvencia, a mi juicio también de manera equivocada, porque el cumplimiento con las disposiciones del NS no es, a diferencia de lo que considera alguna resolución del Tribunal de Contratos, no es un criterio de calidad, es una certificación de seguridad. Y quizás haya una línea muy fina, pero yo creo que son cosas diferentes. De hecho, me gusta mucho una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que dice, si lo considerásemos un criterio de solvencia, podríamos sustituir la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad por una eventual clasificación en el grupo quinto marcado en el reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público, lo cual sería un disparate. No podemos sustituir una certificación en el cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad por una clasificación empresarial. Con lo cual, ¿cómo debemos configurar aquí lo de dar un poco de luz? Aquellos pliegos en los que debamos incluir, por versar su objeto, sobre sistemas de información, cómo debemos incluir, desde mi punto de vista, el requisito de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad. Algún pliego ha señalado la posibilidad de configurarlo como una prescripción técnica. Yo creo que es cuestionable. Para mí la calificación correcta de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad sería configurarlo como una condición de ejecución, como hace
desde mi punto, acertadamente, esa resolución 1132 del Tribunal Administrativo Central. Pero, como digo, ya han visto en la exposición la gran cantidad de posibilidades o de supuestos a los que han tenido que enfrentarse los órganos de recurso. Como condición de ejecución, que por tanto, siendo coherentes, solo tendrá que acreditar su cumplimiento el propuesto como adjudicatario antes de la adjudicación del contrato, ¿vale? Resolviendo así algún problema que se ha suscitado en alguna ocasión de qué ocurre con empresas que no tenían la certificación de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad en el momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, pero que sí lo obtienen con carácter posterior durante el proceso de tramitación de la licitación, ¿vale? Pero siempre la obtienen antes de que se les adjudique el contrato. Sobre este supuesto, la casuística también ha sido diversa. Quienes calificaban el requisito de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad como una prescripción técnica, decían, no, hay que cumplir con los requisitos antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas. Si no estaba certificado en su momento, la oferta debe ser excluida. Sin embargo, yo creo que configurarlo como una condición de ejecución, aparte de dar más posibilidades, ser una interpretación más aperturista, más en beneficio de los licitadores y de la competencia, es mucho más adecuado. En cualquier caso, estamos hablando de certificaciones de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad, certificaciones empresariales, certificaciones de sujetos. Lo digo para tener para diferenciarlo, de otra posibilidad que hay que incorporar a nuestro ordenamiento jurídico y que deriva de la reciente publicación de la conocida como Directiva de Ciberseguridad, la Directiva 2022-2555 del pasado 14 de diciembre. Esta directiva también contiene medidas que van a afectar a los procedimientos de contratación pública y no tanto a la parte de los sujetos que intervienen en los contratos públicos, sino a la parte del objeto del contrato, a los productos, a los servicios que son objeto de contratación. Señalo únicamente dos previsiones de esta directiva. En primer lugar, el artículo 7, que deriva a las estrategias nacionales de ciberseguridad la fijación, la determinación de requisitos en materia de ciberseguridad aplicables a los productos y servicios TIC en la contratación pública, ¿vale? Veremos cómo, no tardando mucho, de hecho algunos en España ya existen, recomendaciones, guías sobre asuntos de ciberseguridad para los contratos públicos. Y el artículo 24, igualmente, que se refiere a la utilización de certificaciones europeas de seguridad. Certificaciones que ya no versan sobre las empresas, ¿vale? Ya no estamos en el ámbito del cumplimiento por las empresas del Esquema Nacional de Seguridad, sino productos certificados con arreglo a esquemas europeos o nacionales. Esto va a tener un gran impacto, no está todavía estudiado ni es apreciable, sobre los productos que utilizamos para ubicar en ellos nuestros sistemas de información. ¿Por qué digo esto? Porque el origen de muchos de esos productos proviene de terceros países con prácticas cuestionables en materia de seguridad. Y es muy probable que productos que actualmente están disponibles en el mercado y que las administraciones han comprado tengan riesgos para la seguridad, no cumplan, no estén certificados y, por tanto, no puedan ser objeto de compra por parte de los poderes públicos. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad actual, la del año 2019, que tendrá que ser objeto de revisión muy pronto, puesto que 3 años, 4 años en materia de ciberseguridad pues son un mundo. Ya hablaba en el año 2019 de la necesidad de desarrollar catálogos de productos y servicios cualificados y certificados. Y el pasado octubre el Centro Criptológico Nacional ya aprobó el primer catálogo de productos y servicios de seguridad de tecnologías de la información y comunicación. Alguno dirá, ¿nos adelantamos a la transposición de la Directiva Europea de Ciberseguridad? Bueno, puede ser, pero este es un instrumento que aquellos que se dediquen en su labor cotidiana a la contratación y a la compra
de bienes y de servicios de tecnologías de la información deberían conocer para circunscribir el objeto de sus contrataciones o exigir que los productos o los servicios a suministrar sean de los incluidos en el catálogo establecido por el Centro Criptológico Nacional. ¿De acuerdo? Simplemente quería aportarles este dato, esta información sobre las condiciones de ciberseguridad aplicables a los procedimientos de contratación pública. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues tenemos, como hemos previsto, un tiempo de 15 minutos para poder formular preguntas a los ponentes. Les pido que levanten la mano, se identifiquen en la medida posible, indiquen procedencia y también a quién dirigen la pregunta. Buenas tardes. Voy a hacer una reflexión sobre la ponencia de Alfonso, porque no estoy de acuerdo con sus conclusiones. Es un jurista magnífico y no se me nota con el tema de las bajas anormales. Y me interesa decirlo porque nadie se lleve la idea de que esto es pacífico, que como el Tribunal Administrativo Central ha dicho A, es A. No compro la solución del Tribunal Administrativo Central de si las bajas no están previstas en el pliego, es opción o no es opción. Las directivas establecen el carácter obligatorio de que el pliego determine la normalidad de las ofertas. Si no se ha puesto ese criterio de normalidad, mi opinión, mi criterio es que hay nulidad de pleno derecho del pliego, porque desde la sentencia del Tribunal de Justicia de Slevenco, y por eso las directivas lo incorporan, se vincula al principio de competencia. Si no hay un sistema de anormalidad de ofertas, se falsea la competencia y se pone en riesgo la correcta ejecución del contrato. Y eso es un fin público que hay que proteger. El 69 de la directiva es claro, preciso e incondicionado. ¿No? En el encuentro de tribunales administrativos, Javier lo recordará, dijimos, este precepto es indubitado, es de carácter obligatorio. Con lo cual, creo que el Tribunal Administrativo Central se equivoca. Y además, ya no es que lo piense yo, es que la resolución que has citado ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, porque se recurrió y ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que es obligatorio que los pliegos estén determinada la normalidad de la oferta, porque es una imposición del derecho europeo. Y esto me parece importante porque de tu idea, algo de decir, pues ya no me pienso en la normalidad de la oferta, como antes. Y no creo que ese sea el camino. Yo creo que el camino es que pensemos qué queremos, cómo queremos, con quién queremos y cuáles son los umbrales de normalidad. Y además la solución del central es que además es equívoca, porque lo vincula al precio. Y la normalidad de la oferta puede ser por criterios sociales o ambientales. Puede no haber precio. Entonces la solución que da es una solución que creo que es de la prehistoria jurídica y que además va en contra del derecho europeo. Y vuelvo a lo que decía al principio, el derecho europeo manda. Lo que no podemos es desnaturalizar, porque nos viene bien, determinadas prácticas. Y en este caso, por lo tanto, que no lo veáis como un tema pacífico, que no, que lo apliquéis y luego que en todo caso el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ya vemos si hay casación o no, ha fijado un criterio que yo comparto. Esto lo tenéis todo en el Observatorio de Contratación Pública, que hemos ido contando las novedades. Es verdad que hasta el día esto es casi imposible, por eso, pero bueno, que no es, ha hecho una ponencia magnífica y es un jurista magnífico y tiene un futuro por delante y lo seguimos invitando, o sea que no se ve que además jugando al baloncesto juega muy bien y es muy limpio, pero no quería que se me fuese nadie con la idea de que esa es la posición. José Antonio piensa como yo, ha escrito también que la normalidad no es de libre disposición, hay normas que son jus cogens desde el derecho europeo y los estados nacionales, como los conceptos, no las pueden manipular ni diluir por total. Si no ponemos da igual. Hombre, no da igual, porque que haya normalidad o no cambia todo el proceso de las ofertas. Pero sí. Bueno, No. De hecho, a ver, en cuanto a la conclusión, me parece mucho más acertada la planteada que la establecida por el tribunal. Esta en concreto, esta resolución es la de 2022 que cita, creo que era de 2020 o 2019, la resolución anterior, que no conocía que había sido revocada por el TSJ de Valencia. Esta es una posterior en la que se confirmaba el criterio, por eso, al ser de 2022, la del TSJ también tiene que haber sido muy reciente.
de octubre. Esta, pues, más o menos coincidieron en el tiempo porque esta, vamos, digamos, venía a reivindicar o a confirmar el criterio anterior del Tribunal Administrativo Central y, por supuesto, que yo no lo comparto. Yo, digamos, que la alternativa que yo planteaba es la aplicación analógica, sería, porque, claro, el artículo 85 del reglamento de 2001 es muy claro. Dice, para los, digamos, los supuestos de subasta. Claro, cuando ya es... Pero lo que yo planteaba es, si tú tienes una licitación con un 90 puntos de precio y 10 puntos de criterios subjetivos, yo creo que la aplicación analógica es posible, porque hay un elemento preponderante para no llegar a la nulidad del pliego, sino hacer una aplicación, pues en este caso analógica, para llenar ese vacío que tenemos, porque tenemos un vacío en el ordenamiento jurídico. Tenemos un mandato clarísimo de la directiva, tenemos un mandato clarísimo también de la Ley de Contratos del Sector Público que establece que el establecimiento de esta anormalidad o de los criterios de esta normalidad es preceptivo y si no se hace, no se puede recompensar, entre comillas, al ente adjudicador que ha incumplido la obligación. Pero sí podríamos ayudarle vía, en este caso yo entiendo que tenemos ahí una laguna de decir, vale, y si no se hace, pues si no se hace tenemos el artículo 85 que yo creo que se podría aplicar de manera analógica. Para que haya interpretación analógica tiene que haber vacío. Sí. Nos ponemos dogmáticos, es decir, no hay analogía si hay una previsión normativa clara, precisa. Y aquí no hay un vacío, Alfonso. Hay un mandato claro del legislador europeo y también de la ley de contratos de que el pliego debe prever los sistemas de normalidad. No se ha previsto, él intenta, decir, salvemos el procedimiento, ¿no? Si yo cojo la jurisprudencia del Supremo, esto lleva a los planes urbanísticos, estaríamos salvando todos. Y ahí es radical el Tribunal Supremo en que cualquier elemento formal que falla es nulidad en instrumentos mucho más de mayor impacto. Yo lo de la analogía no la veo porque yo no veo el vacío. O sea, la norma es clara y precisa. Tú lo que buscas es que, como la solución te parece desproporcionada, buscar una solución, pero ¿es desproporcionado un vicio de nulidad cuando hay un mandato y no lo cumples? Y en todo caso, tú das por hecho algo que yo ya negaría la mayor. Es que como el precio va a ser 90-80, me viene bien. ¿Y si el precio es 30? Claro, ¿Y claro. si el precio es 90, pero la baja viene por criterios sociales o ambientales porque viene de un país donde hay dumping social? Le vamos a premiar aplicando el reglamento el artículo de 85 del reglamento, que no está pensando en lo que nos contaban esta mañana Miquele y Javier de las relaciones ICI. Entonces podemos estar premiando a la empresa que se beneficia de una previsión que es cuando, en fin, los romanos iban en barca. No me vale, ¿no? Entiendo lo que quieres hacer. Y dos, evidentemente se le castiga al órgano de contratación. Pues sí, pues eso es lo que tiene, porque si no, no vamos a cambiar. Y enganchando una cosa que hacía Manuel, decía, presenté al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y me contestaron esto. ¿Qué querrán decir? Bueno, el debate de fondo es, ¿hay acción pública o no hay acción pública en materia de contratación pública? Yo soy partidario de que sí, y he presidido un órgano de control. Los compañeros dicen, ¿a dónde va? ¿Nos van a recurrir más? ¿Esto va a ser...? Bueno, si realmente me creo que el buen gobierno es el parámetro de control, ¿por qué no va a haber un análisis de esto, ¿no? Legitimación no tenías, eso te lo garantizo, porque no está no te preocupes, porque no está reconocida la acción pública. Debe haberla. Hay un debate en la comunidad, en la academia, de que sí. Encontraréis autores, no solo uno que haya escrito hace ya 7 años, que sí, sino mucha gente que entiende que en el siglo XXI que no hay acción pública cuando se mueven recursos públicos que pagamos con el dinero público de los impuestos, no tiene sentido, porque claro que tengo un interés directo. Si hay corrupción y no puedo actuar, ese dinero me lo quitan de prestaciones. Es un debate de fondo muy importante que tiene que ver para qué está el sistema de justicia administrativa. ¿Para proteger el interés de los ciudadanos o para proteger la decisión de la administración? Lo dejo como reflexión. Por eso yo creo que estas soluciones, Alfonso, que premian a la administración incumplidora, a mí no me convence. Es decir, te lo anulo y vuelta a empezar. Y ya verás como la siguiente, porque si no además el mercado, dices, entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Totalmente, sí. Vamos, yo desde ese punto de vista lo veo totalmente claro, porque yo creo que el Tribunal Administrativo lo que pretendió hacer fue garantizar, entre comillas, la posición jurídica del potencial excluido,
en el sentido de decir, bueno, como no sabía lo que atenerse, no puedes excluirlo, pero están en juego, como se comentaba, están en juego otros elementos, no solamente ese, sino también pues la competencia o la real ejecución a buen término del contrato. Yo, por supuesto me adhiero a la nulidad en el caso de un criterio de adjudicación donde el precio sea un 30%, ahí la aplicación analógica no tendría sentido, estaría vacía de contenido, y quizá lo que tendría que hacer el aplicador, porque sí que hay sentencias de la Audiencia Nacional tratando con total normalidad que se aplique una remisión expresa por parte del pliego al artículo 85, remisión expresa, con remisión expresa. Sí, pero digo que vamos a la materia y sustancialmente se admite que es posible esa remisión porque es posible aplicar en una licitación con 60-40 el artículo 85. Entonces, si es posible, es un resorte que tenemos ahí. Bueno, de todas maneras hay que hacerle caso al profesor Jimeno Feliu y no a mí. Eso, ante todo, y que no quepa ninguna duda. No siempre, que luego se viene arriba. Javier pide la palabra. Brevemente, Javier, para dar espacio también a más. Bueno, pues nada, yo quería comentar un poco, porque justo está muy bien que haya este debate, ¿no? Y un poco en la línea del profesor Jimeno, yo creo que hay una cosa muy importante que a mí sí me apetece remarcar, que es que no podemos llevar a cabo una remisión ni directa ni indirecta al artículo 85, porque tiene como base justamente las subastas, es decir, únicamente el precio. Y lo que sí es que tiene que ser obligatorio que cuando se incluyan varios criterios tengamos, y es difícil de hacer, pero justo en la revista Contratación Administrativa Práctica tratamos una vez de hacerlo, incluso aludiendo a resoluciones, creo que del propio Tribunal Central, en la que justo se decía que sí se podía llevar a cabo esa remisión al artículo 85, pero solo cuando el 100% de criterios fueran precio. En otros casos no. ¿Por qué? Porque no puedes comparar cosas diferentes. Pero aparte de eso, y volviendo a lo que me tocaba a mí en la ponencia, en esos recuadros de cómo se desatrae a la competencia, cuando una empresa se presenta a una licitación, pues realmente seguro que le importa mucho cómo ejecutar el objeto, pero lo que importa es ganar. Entonces tú, cuando estás viendo que o bien no hay criterios de anormalidad, o bien estás viendo que mayoritariamente todo va a precio, ¿para qué vas a ofertar calidad? Si no te interesa. Cuanto más barato, mejor. Y que no hay criterios, ni remisión ni nada. Entonces, bueno, yo eso, aclarar que sí que hay algunas resoluciones que establecen esa aplicación, esa remisión subsidiaria, pero solo cuando el 100% es precio. Otra cuestión importante que es, ¿debiera permitirse que se valore 100% precio, salvo en aquellos supuestos de precisión absoluta del objeto? O, mejor dicho, ¿hay alguien aquí que sea capaz de hacer una precisión absoluta del objeto y no valorar absolutamente nada más? No conozco a nadie, pero igual encontramos a alguien. Artículo 145, apartado 3, letras F y G. Aunque Alfonso me pide la palabra, pero se la voy a negar porque si no, no hay más espacio y monopolizaríamos el debate, salvo que nadie más quiere intervenir. ¿Alguna pregunta más? Sí que la hay. Adelante. Si se presenta, por favor. Sí. Lo primero me presento. Bueno, buenas tardes. Soy Amaya. Soy gestora de contratación de la Agencia Vasca del Agua. Y mi pregunta iba para el profesor Alfonso Sánchez. Verás, no sé si he entendido bien con el tema de, cuando se ha referido al tema de pasar al segundo clasificado. Tenemos un adjudicatario con contrato ya formalizado. Le estoy hablando de un caso que ha sido real y que lo hemos tenido hace bastante poco tiempo. Un adjudicatario con contrato formalizado. Las cosas van catastróficamente mal. Entonces, claro, el tema es, ya el contrato se termina, aquello no funciona, entonces se nos planteaba la duda, ¿podemos pasar al segundo clasificado? Optamos por hacer un negociado sin publicidad porque consideramos que el procedimiento estaba ya agotado. Es decir, una vez que ya tú formalizas el contrato, digamos que tu procedimiento se terminó, habría que pasar a otro. Por eso quería aclarar el tema del segundo clasificado, porque me ha llamado la atención. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Todo lo que veáis en la presentación en naranja y en interrogantes son propuestas del eje Ferenda, porque efectivamente yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Es decir, en ese caso lo que cabe es resolver el contrato y hacer una nueva licitación. El problema es, como estos problemas se están incrementando, más allá, cuando yo tengo unos servicios donde la interrupción del suministro del servicio me puede ocasionar problemas, eso puede establecerme encima mía una espada de Damocles en la que ya me pienso muy mucho si resuelvo el contrato, aplico las penalidades y por tanto finalizo el contrato para iniciar una nueva licitación. Y en esa panorama a mí me parecía interesante avanzar en la posibilidad de decir, bueno, pues en este inter
ahí en ese periodo transitorio entre que yo te resuelvo a ti y además que tengo que hacerlo rápido porque, por ejemplo, yo, digamos, encontramos situaciones en las que la ejecución del contrato a lo mejor es una prestación de servicios en la que va a durar 2 semanas, 3 semanas y entonces es como, bueno, necesito actuar de manera rápida y la interrupción del servicio sí que me va a producir en ese periodo breve de tiempo un perjuicio de cara a la ciudadanía. Entonces sería una posibilidad el hecho de decir, bueno, pues aunque ya hayamos formalizado, aunque ya hayamos finalizado el procedimiento de adjudicación del contrato, me sería de ayuda, me haría un reporte y un espaldarazo de decir voy a aplicar todas las de la ley, le voy a resolver el contrato de manera culpable a este licitador, le voy a aplicar una prohibición de contratar, que infrautilizadas están, precisamente para, digamos, curarme yo en salud en procedimientos de licitación futuros y al mismo tiempo que no tenga el perjuicio de no poder seguir con la prestación que me favorece con este contrato. Pero claro, Alfonso, yo le veo ahí un problema, perdona que te tutee, que me ha salido así como... y es, ¿qué tiempo dejamos pasar? ¿Cuánto tiempo dejo pasar entre que yo he formalizado el contrato, veo que las cosas van mal, le impongo penalidades? ¿Cuánto tiempo dejo pasar? Ese es el tema, ¿no? Porque no puedo tener ahí una bolsa de adjudicatarios en el que digo, bueno, pues yo, ¿por qué no paso al tercero? ¿Me explico? Sí, es decir, ¿cuánto tiempo dejamos pasar? El cuánto será un régimen jurídico regulado por el pliego de cláusulas administrativas particulares en ese caso, ¿no? Es decir, que establecerá cómo voy aplicando yo las penalidades y si opto por el cumplimiento forzoso o opto por la resolución del contrato. ¿Por qué el segundo y no el tercero? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en eso, es decir, que me dejen a mí la posibilidad no significa que tengamos que establecerle la obligatoriedad. En este caso podríamos venirnos en este supuesto para buscar soluciones, porque al final la solución ¿cuál podría ser? Resuelvo y hago un contrato menor, o hago un enriquecimiento injusto, es decir, hago la prestación y ya luego te pagaré porque tú me has dado la prestación y realmente, que es una situación un poco alegal, ¿no? Bueno, podemos encontrar soluciones realistas para esos problemas, que sería a través de eso. Que no sea obligatorio para el segundo. Bueno, pues si el segundo no quiere, podré pasar al tercero y si nadie quiere, pues ya tendré que irme a otras soluciones. Por ese periodo de tiempo, el cuánto me lo van a establecer el pliego. Si el mero transcurso del tiempo, como se ha establecido en las presentaciones de hoy, hace que ya esa solución no me sea viable, en algunos casos sí me salvará. En otros casos, si por el mero transcurso del tiempo ya no quiere mantener su oferta el segundo, pues entonces sí que tendré que hacer esos actos de imaginación. Bueno, pues de irme al 29.4, bueno, sí, no, el 29.4 no me valdría, pero irme a un contrato menor puente o de alguna manera no interrumpir. Sería interesante identificar cuáles son estos suministros y servicios cuya, digamos, suspensión no es deseable para el orden público. Muy bien, pues con puntualidad absoluta, como si esta mesa hubiera sido moderada por un sistema de inteligencia artificial, terminamos la sesión. Les agradezco a los 4 ponentes sus intervenciones y damos paso a la mesa de comunicaciones. Gracias.